Saludos. Bueno, esta es la última lección del curso. Los felicito a todos los que han llegado hasta acá. En esta lección vamos a hablar finalmente sobre el controlador PID discreto. Quiero aclarar que hay muchos otros tipos de controladores, muchas otras formas que pueden usar. En todo este curso ya tienen ustedes las herramientas básicas para saber si le añaden más polos, le añaden más ceros, le añaden algo al controlador, se lo quitan, porque ya les hemos dado la forma de ver qué ventajas y qué desventajas hay con los sistemas discretos dependiendo de la ubicación de los polos y ceros y cómo valorar el comportamiento del sistema en lazo cerrado. El controlador PID general, en primer lugar, pues yo sé que vamos a hablar del discreto, pero vamos a hacer un pequeño análisis sobre el diagrama del PID básico. Se trata de que tenemos la planta, medimos una señal de error, vean que no le puse ni Z ni S porque pues en este caso el concepto es el mismo. ¿Sí? Tenemos aquí la señal del error y después de eso esta señal del error pues la vamos a pasar por una constante proporcional, por una constante por una integración, y luego de eso la pasamos a través de una derivada. Acá me faltó algo, vamos a ponerlo, bueno, en el último no, vamos a ponerlo aquí, y perdónenme, acá y acá. Este de aquí se va a llamar KP. Este de aquí le vamos a poner una ganancia que se llama KI. Y este de aquí le vamos a poner una ganancia que se llama KD. Cada uno de ellos, entonces, le damos una ponderación a cada uno de los valores del error. Supongamos que estamos hablando de movimiento dinámico, movimiento rectilíneo. Uno de las líneas de control de los trayectos, uno de los trayectos me va a corregir el error en la posición. Vamos a decirlo acá. Posición. Y otro de los trayectos que están ahí, pues me va a mirar cuánto es la velocidad. Entonces no es lo mismo que un carro, por ejemplo, vaya a cierta posición. Si yo quiero llegar de aquí hasta el aeropuerto X, que hay de aquí a tantos kilómetros, yo me tengo que preguntar no solamente en dónde estoy, sino a qué velocidad voy, si lo que yo quiero es frenar en el punto exacto. Pero además de eso, acá viene y hay un error, una componente que lo que hace es medir el error acumulado. El error acumulado es muy importante porque puede que nosotros hagamos bien lo de la posición, hagamos bien lo de la velocidad, pero quedemos con error en estado estacionario. Para eso colocamos el integrador. Si hay así sea algo minúsculo de error en esta parte, se va a integrar mucho hasta que esta cosa tienda hasta el infinito. ¿Sí? Por tanto, vamos a relacionar los conceptos. El integrador significa un polo en S igual a 0 o un polo en Z igual a 1. Significa que el sistema es marginalmente estable, debido a que esta acción integral puede irse hasta el infinito si no la sabemos configurar. Además de eso, siempre que nosotros, por ejemplo, en la aplicación encendamos un sistema, tiene que arrancarse siempre después con el integrador en 0. Nosotros o con los actuadores también ya encendidos. Me refiero a que si, por ejemplo, nosotros tenemos un carrito y queremos que el carrito llegue aquí, yo enciendo el sistema, tengo que asegurarme de que el motor esté encendido antes de prender todo, porque si no, esto va a estar acumulando y acumulando error. Cuando yo encienda el carro, pues el carro va a salir volando de aquí para allá porque la acumulación de esto es bien grande. Estas son ciertas de las cosas que se tienen que ver con el controlador PID. ¿Por qué la gente usa esto? Porque es un controlador sencillamente fácil de trabajar. Es muy intuitivo porque yo sé que con la KP corrijo la posición, o sea que corrigiría la dinámica. Con la velocidad corrijo los movimientos bruscos que tendría el sistema, los movimientos rápidos del sistema. Y con esta integral lo que haría sería controlar el error en steady state. Tiene muchas ventajas en cuanto a eso, en cuanto a que es fácil. Sin embargo, también tiene sus desventajas. Una de las desventajas se las acabo de dar. El integrador tiene un polo marginalmente estable, por ejemplo.
Y además de eso, la derivada, como saben ustedes, la derivada es muy ruidosa. Si ustedes, por ejemplo, reciben una señal así, la salida de la derivada es una cosa así de grande, ¿sí? Si, por ejemplo, a la entrada, como en el proyecto que usamos un Volambim, que son entradas escalonadas, y las pasamos a través de un derivador, aquí vamos a tener un ruido, aquí otro ruido, aquí otro ruido, y a la salida de todo eso se va a ver así. Se va a ver como un electrocardiograma así bien horrible. Entonces, el PID también tiene la desventaja de que puede ser ruidoso, de que puede ser marginalmente inestable, pero tiene la gran ventaja de que es fácil de diseñar. ¿Sí? Normalmente, si alguien, a menos de que la aplicación sea lenta y muy estable y que no haya problemas, alguien coge normalmente y utiliza controladores PID. En sistemas de potencia, por ejemplo, usan mucho el controlador PID. De hecho, ni siquiera le añaden la componente derivativa, le añaden la componente proporcional integral. Sin embargo, pueden haber casos en los que un controlador de adelanto, retraso o de algún otro tipo de control funcione mejor de lo que estamos viendo de esta manera. Para eso, entonces, pues vamos a mostrar como una comparación. En primer lugar, pues vamos a ver que en continua la proporcional pues viene siendo una KP. Y en discreto, pues es lo mismo, ¿cierto? Pues KP, porque la transformada Z es la misma cosa. La integral en continuo solo tiene una forma, mientras que en discreto hay muchas más formas, pero las principales que conocemos es la regla como de backward Euler, como hacia atrás, la regla hacia adelante. Esperen que aquí me faltó, aquí la caí, aquí está la caí, la regla hacia adelante que es por z sobre z menos 1 y la regla trapezoidal que viene siendo KI por TS sobre 2 por Z más 1 sobre Z menos 1. Son tres formas diferentes de hacer la integral y ya lo vamos a ver. Y la derivativa, pues solo tendría una forma en tiempo continuo que es S. Y en tiempo discreto, sería como lo que está en el numerador de un zero order hold, sería un Z menos 1 sobre Z. ¿Sí? Y entonces eso lo multiplicaríamos por T sub S. Perdón, lo dividiríamos por T sub S y aquí pondríamos una KD. Acá también nos hace falta una KD y aquí nos hace falta una KI. Entonces es como la forma de comparar. Si aquí hacemos esto de esta manera, pues acá lo hacemos de otra manera. ¿Por qué ponemos la T sub S, el periodo de muestreo en cada uno? Porque nosotros queremos como hacer un paralelo. Si por ejemplo, si lo escribimos de esta manera, colocando la T sub S, lo que elijamos de KI va a generar la misma pendiente tanto para continua como para discreta. Mientras que si quitamos la T sub S, pues va a depender la pendiente del periodo de muestreo que elijamos. Entonces yo les recomiendo siempre dejar explícito el T sub S cuando trabajen en tiempo discreto. Tenemos tres reglas de integración que es la que estamos viendo aquí. Está la de adelante, la de atrás y adelante, atrás y trapezoidal. Vamos entonces, en este caso, vamos a utilizar entonces el método gráfico para explicarles a ustedes cómo corre cada una de estas. Vamos a hacer aquí entonces un eje, lo ponemos aquí y vamos a dibujar algo normalito. Este que está ahí, pues aprovechemos lo que le acabamos de dibujar y entonces yo lo voy a pegar acá y lo voy a pegar aquí. Vamos a ver las tres formas de hacer la integración. Si lo hacemos hacia atrás, significa que nosotros entonces tenemos aquí, por ejemplo, supongamos que en cada uno de estos pedazos son los intervalos de muestreo. Entonces, la regla hacia adelante lo que consiste es que vamos a formar rectángulos extrapolando el valor que estamos midiendo. Digamos que en 0 extrapolamos hasta aquí, en 1 extrapolamos hasta aquí, en 2 extrapolamos hasta aquí, y vamos extrapolando pues estos valores. Fíjense que siempre es lo que leemos, lo tiramos hacia adelante. La regla para atrás es lo que leemos, lo extrapolamos hacia atrás. ¿Sí?
De esta manera, entonces, fíjense que ambos van a generar efectos diferentes. Entonces, cuando queremos integrar, ¿qué es lo que hacemos? Pues entonces medimos esto, estas áreas, y se supone que, pues, que la integral es la sumatoria de esos rectangulitos, ¿sí? Son rectangulitos que tienen de ancho t sub s, y de altura pues tendrían el valor actual, de altura y de k. Sería el valor de la altura que tendría eso. Luego, entonces, en el caso de aquí, por ejemplo, tendríamos un triangulito que tiene de base t sub s de la misma forma, pero entonces la altura que entonces nosotros tendríamos sería, por ejemplo, para este de aquí sería y de k más 1. Sería diferente la altura, fíjense. Porque en este de aquí estamos mirando hacia atrás y en este de aquí estamos mirando hacia adelante. Ahora vamos para la regla trapezoidal. ¿Qué hace la regla trapezoidal? Pues coge, por ejemplo, si ustedes ya tendríamos que empezar entonces aquí. Tomamos un valor, tomamos el valor anterior y formamos una recta entre ellos. Y entonces hacemos precisamente como un trapecio, como una extrapolación. Y entonces se forman como muchos triangulitos que van a decir el área que nosotros queremos. Y entonces básicamente, vámonos por acá. Básicamente esto tiene también de ancho t sub s, pero el área, fíjense que son muchos triangulitos, y entonces esto sería como área 1 y esto sería área 2. Al sumar eso, pues entonces al final llegaríamos a esta ecuación que está aquí. Vean que hay unos que miran para atrás, hay unos que miran hacia adelante y hay uno que lo que hace es que extrapola una diagonal. Evidentemente, ustedes pueden ver que el método más preciso pues sería el método trapezoidal, es el que mejor resultados pues nos daría. Solamente que traería como un poquito más de costo computacional, pero realmente pues no sería como mucho más. Entonces, basado ya en esas reglas de integración, ya vamos a ver qué tipo de controladores hay. Tenemos compensadores P, controladores PI y controladores PID. El compensador proporcional es de la forma que es GS de Z, viene siendo igual a P, perdonen, a KP. El compensador proporcional integral, entonces vamos a coger y cada una de estas pues vamos a ir sumando. ¿Sí? En este caso pues el proporcional integral vamos a sumar esto con una de estas reglas. Preferiblemente pues la trapezoidal, que es la mejor, ¿no? Entonces el compensador proporcional integral sería de esta manera: una KP más una KI por la regla de integración trapezoidal. Si nosotros entonces hacemos pues el cuento del factor común, ¿sí? Entonces tendríamos que KP por Z menos 1 por KI por esto. Y finalmente pues entonces tendríamos acá esto por Z por esto. Entonces podemos ver que este controlador tiene un polo único en Z igual a 1, ¿sí? Y aquí pues tendríamos un 0, ¿sí? En Z sub 0 sería igual a menos KI por TS sobre 2 menos KP sobre KP más KI por TS sobre 2. ¿Sí? Sería como la suma sobre la resta. Ese sería el valor del 0. Fíjese que entonces el PI está muy amarrado, tiene un único polo y tiene un 0 bien definido. Solamente pudiéramos entonces cambiar como los parámetros de control dependiendo de KPI y KI para al final darle un valor a ese 0 que nosotros quisiéramos. Pero realmente no tiene como muchos grados de libertad. Es por eso que se inventan el controlador PID. Vean que ahora tenemos la KP, tenemos la integral y ahora tenemos una componente derivativa. Vean que esto es z menos 1 sobre z, es casi lo mismo que cuando hacemos la transformación con el zero order whole. De hecho,
algo como a modo curioso, ZOH es igual a 1 menos E a la menos TS sobre S, y esto viene siendo igual a Z menos 1 sobre Z sobre S. Y fíjense que en el numerador hay un derivador, que es esto que estamos viendo aquí, y en el denominador hay un derivador. Entonces significa que esta ganancia es unitaria, el del zero order hold, para que más o menos como que relacione conceptos. Ya cuando tenemos esto, pues haciendo pues lo mismo que hicimos ahorita, factor común y la cosa de las fracciones, fíjense que en el numerador, esto sí no lo voy a factorizar ni hacerle mucho cuento, pero en el numerador tendríamos todos estos elementos de aquí, y como tenemos acá un elemento cuadrático, pues ya tendríamos un par de polos. Y además de eso, pues tendríamos un par de ceros. Y no solamente un par de polos, pudiéramos moverlos de tal manera que un par de ceros que pudiéramos moverlos para que fueran de manera conjugada. Y además de eso, pues estos polos tenemos un polo en el origen y un polo en z igual a 1, que tendríamos todo un rango de movimiento. Por lo tanto, el compensador PID pues nos da mucha más libertad de diseño. Pero recuerden que tiene desventajas. El integrador, al tener un polo en z igual a 0, es complicado porque vuelve el sistema inestable, y el derivador, al ser tan sensible en frecuencia, pues es susceptible al ruido. El procedimiento de diseño para el PI, pues hay dos formas. Hay un procedimiento que es del root locus, que es el que ya les explicamos. Lo mismo que hicimos en todo, pues ustedes utilizan el root locus para diseñar. Es la misma vuelta, lo mismo que ustedes acabaron de ver para el P, para el lead, para el lag. Ustedes hacen la condición angular y ustedes definen todo lo que quieran para el desempeño que quieren. Y ese método pues funciona, pero realmente el método reina pues del cuento es un método heurístico. En la literatura, si ustedes van y buscan en internet, ustedes van a encontrar el método heurístico. Hay muchas formas para organizadamente utilizar el método heurístico. El método de Ziegler-Nichols es uno de los más comunes, que es un método para no tunear el controlador PID, para poder ajustar los valores de las ganancias. Sin embargo, yo les voy a decir un método muy sencillo. Cuando ustedes ya pues, en el trabajo o algo se encuentren un problema similar, pues van a poder mirar cómo ajustarlo. Normalmente, el primer paso es obtener el tiempo de establecimiento deseado para variar KP. Vamos a hacer aquí al ladito, vamos a hacer una gráfica, y entonces tendríamos como, digamos que esto es lo que nosotros quisiéramos, ¿sí? Y entonces digamos que la unidad queda por acá arriba, de tal forma que tenemos error en estado estacionario. Pero de todas maneras nosotros decimos que, aquí decimos que T sub S está bien. Luego de eso, pues nosotros queremos corregir el overshoot o el damping ratio, y para eso vamos a comenzar a aumentar la KD. Al aumentar la KD, vamos a colocar eso aquí. Entonces, al aumentar la KD, nosotros, dejémoslo aquí de todas maneras el 1, y vamos a poner esto aquí. Al aumentar la KD, pues entonces ya tendríamos como una respuesta más bonita, ¿sí? Podemos ya como amortiguarlo mejor, conservando el mismo periodo de establecimiento. Ahora entonces diríamos nosotros que el overshoot está bien. Y finalmente, pues ya lo último que se haría sería corregir la KI, que el error es estado estacionario. Entonces ya ahí lo único que hay que hacer es que vamos a hacer la misma grafiquita y decimos 1. Y entonces ahora, vamos a poner aquí estos. Y entonces ahora yo hago esto, tin, 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 y ya me queda sin error en estado estacionario. Y ahora ya decimos en esta manera que el error en estado estacionario es igual a 0. Esa es la forma como se trabaja con un controlador PI. En esos 3 pasos, así como están, si ustedes empiezan en pasos diferentes, puede que se vayan a encontrar con errores. Ya con esto concluimos el curso. Muchas gracias, señores y señoras. Todo perfecto. Muchas gracias.